Muy buenas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la unidad 3 y 4 de la materia de evaluación psicológica, en donde vamos a encontrar como primer punto la comunicación de los resultados en el informe psicológico. Hay que tener en cuenta que en cada evaluación psicológica, al finalizar esta evaluación psicológica, se debe realizar un comunicado, ya sea oral o escrito, de los resultados obtenidos en, en dichas evaluaciones psicológicas. A esto se le denomina lo que es el informe psicológico. El informe psicológico es un testimonio archivable y es de forma duradera. Aparte de esto, también nos brinda muchas cosas este informe, pues nos ayuda a poder contrastar las hipótesis que se han formulado, eh, nos ayuda a la hora de comunicar los resultados, puesto que este informe va a ser la recolección de datos de todas las sesiones que se han tenido, eh, conductas, motivo de consulta, antecedentes. Entonces todo esto va a ayudar para poder dar un resultado este, fiable. Eh, También puede ser considerado este documento, este informe como un documento legal. Además de eso, pues, eh, va a tener datos que no van a ser contaminados, pues para eso se ha realizado diferentes tests, diferentes mm, técnicas de recolección de información y verificación de información sobre todo. Entonces, se podría decir que la información que se obtenga en este informe psicológico tiene fiabilidad. En las condiciones del autoinforme nos encontramos tres tipos, lo que es el tiempo, situación, preguntas y respuestas. Dentro del tiempo nos encontramos lo que es retrospectivo, concurrente y futuro. ¿Qué quiere decir esto? Primero, cuando decimos tiempo nos referimos al evento en que se produjo dicha situación. Punto. Eh, Entonces, retrospectivo viene a significar que es el momento que ha sucedido la situación, pero en tiempo pasado. Los concurrentes, pues viene a ser también ese momento que ha surgido dicha situación o dicho evento, pero que está sucediendo en el momento. Y los futuros, pues, son aquellos eh, que se cree que van a suceder o que el sujeto piensa que va a ocurrir, ¿no? Con lo que respecta a la situación, pues, esta hace referencia a lo que es el consultorio eh, o la situación natural en que se encuentra el sujeto. Es decir, que en el consultorio, en un laboratorio, donde el terapeuta va a conseguir la mayor fuente de información para armar el caso. Luego, pues, en una situación natural, el sujeto puede dar información sobre sí mismo en el momento o después de producirse el evento. Es decir, que los sujetos pueden manifestar eh, respuestas verbales, motoras, fisiológicas y cognitivas, que pueden ocurrirle en el diario vivir. Con lo que respecta a las preguntas, nos vamos a encontrar eh, tres tipos de formas de realizar cuestionamientos en el paciente, que es la forma estructurada, semiestructurada y la forma no estructurada. La estructurada, pues que las preguntas están definidas y ya formuladas. La semiestructurada, que le permite eh, al paciente referirse a otros aspectos, y la no estructurada, pues es que son preguntas no específicas, ¿no? También en esto nos vamos a encontrar el tipo de respuesta que los sujetos van a proporcionar. Pueden existir respuestas abiertas, eh, que estas se deben a que el sujeto responde de la mejor manera o de como a él le parezca. Las respuestas dicotómicas que dependen
dependen de la respuesta de él, pues él va a decir si sí o no, o si es verdadero o falso, relacionadas así. También vamos a encontrar lo que son las respuestas escalares, pues dependiendo la pregunta, ¿no? Vamos a encontrar esta respuesta, dándole un valor a la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te has sentido del 1 al 10? ¿Qué tan bueno eres en la actividad del 1 al 10, ¿no? Eh, Nos vas a encontrar este tipo de respuestas. Otra de las cosas que vamos a ir viendo dentro del tema de las unidades son los principales tipos de autoinforme. Vamos a encontrar lo que es la entrevista, los cuestionarios, inventarios y escalas y los autorregistros. La entrevista no es considerada por algunos autores como una técnica del autoinforme. Sin embargo, para otros sí. Porque es una forma o un instrumento de poder obtener información con dos o más personas que logren interactuar, pues estas van a compartir información, ya sea en el ámbito psicoterapeuta o en el ámbito familiar. Hay que tener en cuenta que su grado de estructuración puede ser variable, pues se pueden este, eh, regular según las entrevistas estructuradas o las no estructuradas. Otro de los principales tipos de autoinformes son los cuestionarios, inventarios y escala. Estos son autoinformes estructurados eh, que tienen ya un referente de la pregunta y de la respuesta. Estos van a evaluar lo que son la conducta, pues piden información de algún evento ocurrente, sus preguntas son en tiempos reales eh, y se presentan en una forma verbal. Estos generalmente se utilizan para poder detectar o evaluar las distintas variables de personalidad. Luego nos encontramos al autorregistro, que se trata de una técnica semiestructurada, en donde el sujeto se le va a suministrar una hoja de papel en la que figura específicamente la conducta que debe anotar y las condiciones en que él puede hacer esta conducta. Eh, con el fin de que la conducta se haga, la conducta que no está manifestada se haga consciente para poder así modificarla. Vamos a encontrar algunas cuestiones sobre la calidad de los informes. Aquí encontramos lo que es la fuente de distorsión. Tenemos lo que son la simulación, que el sujeto conscientemente desea falsear o mentir en los resultados del autoinforme, ¿no? Tenemos lo que es la deseabilidad social, que aquí el sujeto muestra un interés por ofrecer una imagen sociablemente distinto de quién es. Encontramos lo que es el asentimiento, que es aquella tendencia que el individuo tiene a responder sí o verdadero a todos los autoinformes. Eh, Todos los autoinformes de dicotomía, como se les mencionaba anteriormente, en lo que son los tiempos, me parece que era, en las preguntas, ¿no? Entonces, también nos encontramos aquí los que son los errores escalares, que pues tienen de las posibilidades de distorsionar las respuestas dadas a través de escala, son muy frecuentes. Pues
puesto de que la tendencia central implica que el sujeto involuntariamente no elija los extremos que implican siempre las direcciones favorables o desfavorables. Eh, ¿Cómo se pueden mejorar estas fuentes de distorsiones, ¿no? Primero hay que motivar a los sujetos eh, para que den información exacta. Eh, Otra de las cosas es que hay que tener en cuenta que entre más actuales sean los eventos sobre los síntomas que se informan, pues se va a tener mucha más experiencia para, para atenderlos. Entonces, se van a también solicitar respuestas más abiertas. Las preguntas pueden ser más específicas o menos ambiguas también. Y con esta razón, con estas cosas se pueden ir evitando un poco la distorsión de la información. eh, Porque finalmente lo que buscamos es dar un informe eh, que esté direccionado a un diagnóstico sin ambigüedades. Otro de los temas que vamos a encontrar son las técnicas proyectivas. Aquí vamos a tener en cuenta que las técnicas proyectivas son un tipo de técnicas empleadas en la terapia psicológica, eh, un poco con la orientación psicoanalítica. El procedimiento de estas técnicas consiste en que la presentación de los estímulos a las personas sean ambiguas, eh, en donde la persona debe describir dicha situación. Al ser el estímulo tan ambiguo, la descripción de la persona refleja pensamientos que tienen reprimidos, así como sentimientos. Una de las características que vamos a encontrar de estas técnicas proyectivas es que los resultados de los test proyectivos pueden ser cualitativos y globales. Otra de las características de estos test es que pueden ser orales, escritos, incluso pueden ser manipulativos. Estos test necesariamente deben ser ambiguos, pues entre más ambigüedad, mejor define la personalidad del sujeto. Eh, ¿Por qué se busca que estas técnicas sean de manera ambigua? Porque ayudan a que el sujeto pueda expresar eh, su inconsciente, su yo interno, pueda aflorar en dichas preguntas que son ambiguas. Otra de las cosas que estas técnicas proyectivas nos indican de que no hay respuestas buenas ni malas, y que hay una amplia libertad de poder responder, o sea, del tiempo, que no se limita a un tiempo. Luego nos encontramos lo que son los tipos de test proyectivos, que vamos a encontrar lo que son los test temáticos. Estos tipos de test se presentan en un material visual con distintos grados de contenido humano o de estructuración de contenido humano. El sujeto debe narrar una historia a raíz de ello. Unos de los ejemplos de estos test temáticos son los test de apercepción temática de Murray, en donde el sujeto, ante la presentación de una fotografía, la persona debe explicar qué fue lo que ocurrió eh, antes, durante y después de dicha acción. Esto provoca que el paciente exprese su propio deseo, pensamientos o miedos de una forma de una forma desinhibida, ya que no se eliminan las barreras que pueda tener la persona. Otra de las técnicas que vamos a encontrar son las técnicas expresivas o test gráficos. Eh, En esta modalidad de prueba proyectiva se ofrece al paciente un folio en blanco en, en donde él debe dibujar. Eh, no se le da ninguna indicación y es porque esto ayuda a que el sujeto proyecte
sus deseos o miedo. Una de las formas de aplicar estos test, o uno de los test más utilizados son el test bajo la lluvia, el TDAH, el test de la persona bajo la lluvia, ¿no? Que lo único que se le hace al sujeto es entregarle una hoja, este, y pedirle que dibuje a una persona bajo la lluvia. El sujeto lo que hará es, este, bueno, lo primero que a veces hacen es preguntar que qué tipo de persona, cómo lo dibuja. Entonces uno como terapeuta lo que debe hacer es indicarle de que debe sentirse de manera libre y dibujar lo que él desee, con tal que contenga, que, bueno, no necesariamente que contenga una nube, una persona, sino eh, que se haga un dibujo de una persona bajo la lluvia. Entonces, dependiendo de los gráficos que se encuentren dentro de los dibujos, pues se van a ir verificando los tipos y rasgos de personalidad. Asimismo, nos vamos a encontrar lo que son los test estructurales, los test constructivos y las técnicas asociativas. Las técnicas asociativas se proporcionan en sí consignas verbales o escritas, en donde el sujeto va a manifestar verbalmente las asociaciones que se les vengan a la mente frente a la palabra, frase o el cuento que se le esté narrando. Eh, Esto nos ayuda a averiguar y a entender qué tipo de relaciones hace esta persona durante su día. Finalmente, vamos a encontrar algunos tests. Estos tests vamos a encontrar lo que son las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas surgen como una herramienta estandarizada que se utilizan para mostrar índices en los que hay rasgos o comportamientos de un individuo. Es decir, que se mide la tolerancia eh, y hay a ver, sí, a ver, las pruebas psicométricas son herramientas estandarizadas que se pueden utilizar eh, para averiguar rasgos y comportamientos de un individuo en función a los resultados normales, eh, es decir, a la tendencia central, ¿sí? Estas pruebas psicológicas pueden ser utilizadas especialmente eh, para contratar empleados, porque evalúa algunas habilidades, actitudes, e incluso también puede evaluar lo que es el potencial laboral y académico. Asimismo, pues nos vamos a encontrar lo que es el test de inteligencia, que es un test que nos ayuda a medir lo que es el coeficiente intelectual, eh, es decir, que intenta medir la inteligencia a través de este, un estigma de coeficiente intelectual. Este test permite determinar eh, o establecer cuáles son los niveles altos o bajos de la habilidad mental de la persona. Además de eso, también nos ayuda a averiguar en qué campos de estudios puede desarrollar dichas habilidades el sujeto, en dónde se desempeña más sobre todo. Luego vamos a encontrar lo que son lo que es las baterías generales de pruebas pruebas de actitudes, que estos en sí son un cuestionario que va a medir las actitudes de las personas, en función de que aquellas en las que sea mejor se recomienda formarse en un tipo u otro de profesión. Este es un tipo de prueba que se va a utilizar sobre todo en el ámbito laboral, eh, siendo muy útil para los profesionales. Eh, las pruebas de personalidad. En las pruebas de personalidad
se va a evaluar lo que se ha dicho, ¿no? La propia personalidad, puesto de que a esta, a, al ser intangible y no verla, es difícil. Sin embargo, no imposible, porque se puede medir. Asimismo, como lo he mencionado con el test de la inteligencia, que se mide el coeficiente intelectual, en estas pruebas de personalidad se van a diferenciar los diversos factores o rasgos que van a determinar dicha personalidad. Eh, Igual, como en el test de inteligencia, esas pruebas de personalidad también permiten ver las habilidades, el rendimiento, el desempeño, en donde el sujeto va a poder desenvolverse de manera más efectiva. Eh, Estas pruebas de personalidad son muy útiles para la orientación vocacional, para el sector laboral, para estudios de casos en donde se quiera conocer al individuo y el posible redireccionamiento que puede hacerle a dicha persona. Finalmente, tenemos lo que son los test estandarizados, que estos son instrumentos que cumplen eh, dos requisitos. Primero, tienen propiedades psicométricas eh, que son a partir de situaciones matemáticas eh, y que se presentan ítems en un ordenador o que se emplea en un nivel de programa en donde esto va a medir lo que es el rasgo y el rendimiento de la persona. Y con esto pues me despido y gracias.